sean A y P, respectivamente, el área y el perímetro de un círculo, cuyo diámetro phi varía con el tiempo. Si d phi en dt es constante, determine. Inciso A. Si dA en dt es constante. Inciso B. Si dP en dt es constante. Lo que tenemos es un círculo. Un círculo que tiene un diámetro phi. Ese diámetro varía con el tiempo. O sea, phi es una función de t. Si la derivada de phi con respecto de t es constante, o sea, si esa derivada es una constante a la que podemos llamar k. Si esto se cumple, queremos determinar, inciso A, si la derivada del área con respecto del tiempo es constante. Inciso B, si la derivada del perímetro con respecto del tiempo es constante. O sea, queremos saber si esas tasas son constantes. Para resolver el inciso A, ocupamos una ecuación que relacione A con phi. Esa ecuación es la fórmula que nos permite calcular el área del círculo en términos del diámetro. Pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Acuérdese que para calcular el área de un círculo la fórmula es pi por radio al cuadrado. Pero aquí en lugar del radio estamos usando diámetro sobre 2. Esta ecuación se puede simplificar así. Ya que 2 al cuadrado es 4. Vamos a derivar a ambos lados esta ecuación con respecto de t. Derivamos a con respecto de t y acá derivamos esto con respecto de t. Bajamos este 2, nos queda 2 pi sobre 4 por phi a la 1. Esto por la derivada de phi con respecto de t. 2 cuartos es un medio. Esto se puede poner como ahora bien, esta tasa de phi en dt es una constante. Entonces, aquí podemos poner así. Pero phi es una función de t. Entonces esto se puede escribir así. Pi por k sobre 2. Todo esto es constante, ya que pi es constante, k es constante y 2 también. Esto por phi, que es phi de t. Entonces toda esta es una función de t. O sea, esta tasa es una función de t. Voy a ponerlo aquí con palabras. Eso es una función de t. Porque phi es una función de t. Entonces, dA en dt no es constante. Porque dA en dt es una función de t, no es constante. Ahora, el inciso B. Para el inciso B, ocupamos una
ecuación que relacione P con phi. Esa ecuación es la fórmula para calcular el perímetro de un círculo, que es esta. Diámetro por pi. Derivamos esta ecuación a ambos lados con respecto de t. La derivada de esto es pi por 1, que es pi, por la derivada de phi con respecto de t. Ahora bien, la derivada de phi con respecto de t es una constante, que es k. Entonces esto se puede escribir como pi por k. Tanto pi como k son constantes. Entonces esta tasa es constante. Esto es constante. Entonces dp en dt es constante. Era lo que queríamos saber. Entonces, para el inciso A, dA en dt no es constante. Pero para el inciso B, dp en dt sí es constante. Observe cómo para el inciso A, el área es esto. Y aquí está phi. Phi es una función de t. O sea que el área es una función de t. Y la derivada del área con respecto de t sigue siendo una función de t. O sea, no es constante. Mientras que para el inciso B, p es esto. Es una función de phi. Y phi es función de t. O sea que p es función de t. Pero la derivada del perímetro con respecto del tiempo es una constante. O sea, no es una función de t. Con eso se acaba el problema.